Bien, amigos, nuevamente con Fernando Maquí. Fernando, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has visto el discurso, el mensaje a la nación de la presidenta? Ahora ya no es presidenta electa, sino presidente en todas sus funciones constitucionales. Keiko Fujimori Uchi. ¿Cómo lo Mira, ves? Jesús, eh, era un poco lo que habíamos hablado, previsible, desde el punto de vista de que ibas señala principios, normas o pilares sobre su gobierno. Sin embargo, me ha dejado también preocupado, porque no estaba previsto que lanzara, o por lo menos los datos que se tenían o los trascendidos, que iba a lanzarse a una serie, a dar a conocer una serie de obras que, sobre todo en el campo de infraestructura, las cuales me parecen muy bien. Qué mejor, por ejemplo, tener la línea 2 la línea y otras tres líneas más en construcción o por lo menos en proyecto, pero cada una cuesta miles de millones de dólares. Entonces eso me lleva a pensar todo lo que se ha dicho, todas las obras, todos los anuncios, ¿de dónde va a salir el financiamiento? Ese es el Eh, detalle. antes, He ahí el antes, detalle. ahí es el detalle. Antes hablábamos de qué es lo que se podía esperar o cuáles eran las perspectivas del mensaje. Ahora yo creo que debería ser la pregunta, ¿cuáles son las perspectivas del mensaje o de la presentación de Luis Galarreta en el Congreso? Porque va a tener que aterrizar todo lo que ha dicho la presidenta Fujimori, con toda esta suerte de obras públicas, carreteras, trenes de cercanía, aeropuertos, reactivación de la carretera central que no tuvo, que se tuvo, está paralizada por falta de financiamiento. Todo esto en un marco con un déficit fiscal que supera el rango meta del BCR y que hasta ahora a duras penas se puede manejar a la baja. Entonces, acá el tema está muy bien, ha sido un mensaje principista con mucha dosis de obra pública, pero no ha mencionado cómo lo va a financiar, ¿no? Entonces, eso es preocupante para mí. No quiero decir que sea populista, pero sí me parece que se debería aterrizar y que desde ya los miembros de su equipo económico, comienzan a sus operadores políticos comienzan a decir qué es lo que ha querido, cómo lo va a hacer, cómo lo va a llevar a la realidad, porque qué es lo que Sí, pues pasa. son Eh, principios gerenciales elementales, ¿no? Como tú dices, eh, principistas. eh, Ella ha eh, eh, dicho el qué hacer, pero pero no el los cómo. técnicos le van a preguntar, ¿cómo lo hacemos? No, Claro, ha dicho cosas ojalá, importantes como la seguridad jurídica, que es importantísimo en este momento de incertidumbre. Ha aprovechado que ahí están los mercados tanto de Asia como de América del Norte, Estados Unidos, porque la visión de Perú es una visión tripolar. Yo creo que ella ha tirado la red y dentro de un contexto de un mega plan de gobierno, ella misma reconoce que no es fácil lo que está prometiendo. Entonces yo exacto. creo que se va a tener que hacer equipos técnicos de análisis de cada uno de los puntos, porque es un mega plan de gobierno, no voy a decir distinto, porque sigue la línea liberal, pero Claro. cómo se implementan. Hay muy buenas intenciones, pero ¿cómo se hace? ¿De qué manera Ese es se aterriza? ¿No? cómo lo aterriza, y eso es lo que a eso iba. Tiene que moverse rápido el equipo económico, sus asesores, porque en estos momentos ya la oposición está mencionando, está haciendo su estrategia y justamente va a girar sobre esto, sobre de cómo lo va a financiar. Y es increíble, por ejemplo, que ahora la oposición, la izquierda, comience a hablar de cómo se va a financiar el déficit. El déficit. En otras maneras, Claro,
para un debate de presupuesto va a ser candela. candela. Y además, acuérdate que se tiene que presentar el plan macroeconómico multianual. Y esto tiene que ser Exactamente. en agosto. Esto tiene que ser en agosto. Y el Y en plan septiembre se tiene que dibujar todo. se tiene que dibujar todo y tiene que si bien es un proyecto, tiene que estar Por constitución, ¿ah? financiado por ¿Eh? constitución y tiene que estar financiado. Entonces, si tengo toda esta lista de proyectos que incluye, que no solamente está en lo esto de carreteras, sino está, por ejemplo, el incremento de la remuneración mínima vital. Es indudable que eso para el trabajador es muy bueno. Es más, le quita una bandera política a la izquierda, especialmente a Junto por el Perú. Totalmente, Pero, totalmente. Muy, 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 pero, muy astuta, muy astuta. muy, estaba hablando, creo que apunté a 1300, Sánchez hablaba de 1500, entonces no sé, está por ahí. Pero vamos a lo mismo, Es a lo como mismo. dicen los marqueteros, ha descremado el mercado. Pero ¿cómo lo va a financiar? ¿Cómo va a paliar un incremento de la remuneración mínima vital va a influir en las MIPES? Pero por otro lado, quiere también favorecer a las MIPES. Y para eso otra vez llegamos a la política de bonos. Un bono por una vez. Y después, Yo dividiría de acuerdo, porque tú sabes que los gobernantes tenemos ya tantos años escuchando a políticos. Yo diría que ella va a ir por partes. Lo que he distinguido, corrígeme si me equivoco, es que ya dice, voy a tomar como prioridades la seguridad y el niño, e involucra préstamos y hasta subsidios probablemente para los afectados o damnificados de la agricultura. Yo creo que ese primer momento es ineludible, porque eso es lo que está por venir. El segundo tiene que ver con reformas muy potentes en el Estado. Por ejemplo, habla de 24.000 millones de soles pérdidas solo en el año 2023. Eso para mí, por eso te decía, corrígeme si me equivoco, tú eres el entrevistado, para mí es un indicio de que va a implementar una reforma del Estado a fondo. exacto, y a eso mucha gente ha pensado, en estos últimos días se hablaba mucho que la presidenta Fujimori se iba a ir a temas de seguridad, a temas de crecimiento económico, a lo del fenómeno del niño. Pero hay un tema que no se habla mucho o se ha dejado de mencionar y que data del primer gobierno fujimorista de su padre, que eran las famosas reformas de segunda generación. Ha pasado décadas, ha pasado muchos años y estas reformas no se han dado por diversos motivos, políticos, económicos, etcétera. Exactamente, ¿no? La presidenta Fujimori, sin decirlo, sin llamarlas así, ha mencionado una serie de normas, una serie de proyectos que van en ese sentido. ¿Cuál es el sentido general? Hacer un gobierno moderno, eficiente y cercano a la gente. Eso son las reformas de segunda generación, que son reformas que atraviesan todo el marco legal, tanto de sectores productivos como de sectores sociales. Van O desde sea, el educación problema que va a hasta lucha tener contra ella la es la, pobreza. el problema que va a tener ella es la jerarquización de las cosas. Exacto, la jerarquización, y no tiene mucho tiempo tampoco, Claro, porque claro. otra vez Y se vamos, vienen elecciones regionales y municipales. sí, pero como Va a te querer digo, mira, sintonizar y afinar el mensaje con los hechos. así es, así es. Y Pero el ahí tema está es el que problema de todo no esto, politizar, porque ahí pierde votos. así es, todo esto, estas reformas de segunda generación, la cuestión de infraestructura, el PROMIPE, el PRONA, que son instrumentos históricos del primer del gobierno de Alberto Fujimori, que ahora lo está Claro, recuperando. claro, claro. Todo eso funciona con recursos fiscales. Claro. Entonces, si lo quiere hacer, por más jerarquización que se haga,
tiene que poner en orden todo para poder lanzarlos en el próximo presupuesto. ¿Qué Entonces, crees tú que haya el dicho gran Elmer reto Cuba? es ponerlo, es decir, que Luis Galarreta, cuando esté en la presentación del Congreso y pida, cuando el mes presente su programa, esté todo alineado. Entonces, en otras Exactamente. palabras, es que esté financiado. Ese es el reto de la Lo que presidenta nosotros decimos, que esté y del fundamentado y ministro motivado. y del ministro de Economía. ¿Cómo aterrizar esto? Por eso ahora bueno, ya tenemos nueva presidenta, están los principios, los pilares fundamentales, varias ideas, varias inversiones que me parecen verdaderamente, porque si tú cuentas cada línea de metro o cada tren de cercanía, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Y tenemos un déficit fiscal, tenemos todavía un déficit, como te dije, por encima del rango meta, y no lo podemos bajar. Entonces, ¿de dónde va a Hablábamos salir en el el dinero? previo del discurso de los 100 días. En tu opinión, ¿cuáles deben ser las prioridades de estos 100 días? Dentro del mare magnum de propuestas, de iniciativas, de ideas que ha esbozado. No, la En estos prioridad 100 es, días, ¿qué hay que hacer para un poquito orientarla, ¿no? Y decirle, señora presidenta, el tiempo es el tiempo. El reloj del que usted habla ya empezó. exacto. Mira, En no, estos 100 días, aquí, ¿qué se podría hacer económica, eh, financieramente, de tal manera que se atraiga al inversionista extranjero y local? bueno, en primer lugar, en los primeros 100 días, lo primero que se tiene que hacer es disponer los recursos necesarios para paliar lo del fenómeno del niño que ya lo tenemos encima. Están dentro de las dos prioridades, la seguridad y la naturaleza. Exacto. Ya. La segunda prioridad indudablemente es seguridad. Pero otra vez, y ese no lo hemos tocado ese tema, pero en el tema de seguridad hay más de lo mismo. Sacar a las Fuerzas Armadas ya se ha hecho, ¿no? Lo que sí destaco, por ejemplo, en seguridad es algo que ya en el primer gobierno de Alberto Fujimori se hizo, el uso de inteligencia. Si hacemos eso, inteligencia y alta tecnología aplicada a la seguridad y a la policía, y hacemos una Lo policía, mencionó, ¿no? Habló de lo IA. mencionó, lo mencionó, ahí podemos comenzar, ¿no? Entonces, con Claro, pero esos dos ejes es ya se una podría comenzar. prioridad, Es está una dentro de las prioridad. prioridades, ¿no? Así, Porque es y la única forma de ganar el combate contra el delito, ¿no? la única manera de combatir a las mafias es con inteligencia, atacando Claro, la porque ellos cabeza, están no estar en el más barrio. equipados y mejor equipados que nosotros. Exacto. Entonces, la única manera, como te digo, es inteligencia y es tecnología. Y por ahí, ojalá, y por ahí deberían ir los recursos en el campo de seguridad. Como te dije, sacar a las Fuerzas Armadas es solamente otra vez lo mismo y Y es para que un la gente proceso vea que de hay largo gente plazo, ¿no? uniformada afuera, Sí, sí, ¿no? sí, ¿No? exactamente. Entonces, por Y eso, en el caso de finalmente, seguridad, porque esto da para mucho más, Fernando, sí, por supuesto. acostumbrémonos a hablar siempre sobre estos temas que son muy inteligentes para el país. Eh, ¿Qué pueden decir los empresarios con el aumento del sueldo mínimo? O sea, un anuncio se supone que está basado en un soporte técnico, ¿no? Aumentar el sueldo mínimo, aumentar las pensiones, en un momento en que se habla de ajuste de presupuesto y de filtraciones ocultas, ¿no te parece una contradicción? Totalmente. Como te dije, es una contradicción que por un lado se busque el incremento del sueldo mínimo y por otro lado ¿De se dónde trate de proteger saca al la empleado. plata? ¿De dónde saca la plata? Yo creo que por ahí, yo creo que hay un poco de populismo ahí y lo que se ha buscado es quitarle la bandera política, una de las principales banderas políticas de Juntos por el Perú, que era el incremento del sueldo mínimo. Y realmente la gente, el común, la gente de a pie, ha estado esperando algo de esto. Y Claro. Y ya se imagínate tú, apoderó del auditorio. ya se apoderó de la bandera. Claro. Ya, o Ah, sea, claro, ¿y qué es peor? ya ¿Qué dejó es sin peor? bandera, sin la bandera Claro. de la remuneración mínima vital al señor Sánchez.
Y ya no tiene por ahí nada. Lo único que le queda Para es mí otra me cosa. resultó más astuta de lo que yo había imaginado. Por supuesto, Y si está respaldada por un equipo técnico que le haga juego a esa astucia, vamos a tener muchas sorpresas. ¿Mm? pero también genera mucha preocupación también, porque como te digo, Lo ¿de que dónde va a se debe salir el evitar, lo que dinero? se debe Y evitar, Fernando, es no generar polarización. Porque este es el momento, en realidad, no sé cómo, no, yo no tengo una idea, una cuadratura de círculo, para construir consensos. Por ejemplo, consensos mínimos, por lo menos para llegar a los 100 días, implementémonos y pongámonos de acuerdo. Eso creo que debe venir en las próximas semanas, con las normas que van a aparecer. Hay que estar atento al peruano. no solamente a las normas, no solamente a la presentación de Luis Lagarreta en el Congreso, al pedido de facultades que se va a hacer, y al manejo político de los operadores de los, políticos de la gente de la presidenta, ¿no? Porque Que con este van a tener que paquete, buscar tender puentes urgentes. ¿tú te imaginas Me de aquí a parece que 30 días? junto por el Perú, quizás sea son los más duros. Sí, sí, Pero yo me me imagino, aventuraría a tirar unos puentes a los otros partidos claro, ella ha tendido puentes. que se quedaron en el hemiciclo y no se levantaron para la platea, para hacer memes, pues, después Exactamente. en TikTok, ¿no? Ha Porque sido eso una no es, reacción pasiva. es una reacción pasiva. Sí. Y más bien los aliados, los coaliados, llamemos obras y los otros partidos coaliados del partido del señor Roberto Sánchez, creo que ya estarán viendo con quién me estoy aliando. Entonces, como te digo, no es que hay que promover el transfugismo, ni mucho menos, sino hay que promover el sentido común, que tiene Pero que ir hay un detalle, mira, en favor de la eh, gente, del progreso social del país. exactamente, de aquí a 30 días, o quizás menos, todo el gabinete va a ir al Congreso a presentar su política de gobierno. Y dentro de la política de gobierno hay que sustentar todo lo que se ha escuchado hoy. O sea, se está jugando Ese es el todo el reto. poder. Ese es el reto. Porque Entonces, me parecería poco, debe tener serio, municiones, supongo, ¿no? claro, me parecería poco serio salir con no quiero decir una lista de lavandería, pero sí una pequeña lista de obras, ¿no? Muy costosas, o de proyectos sociales, ¿no? O de incremento de la remuneración, ¿no? Que son muy loables, todo el mundo los quiere, nadie se podría oponer. Pero el tema ahí de dónde puedo sacar el dinero para hacer la realidad. Por eso te digo, ojalá que al ver toda esta lista, ojalá que cuando se presente al Congreso el nuevo gabinete, ya tenga en claro cómo va a sacar el dinero. Esa Claro, es ahora mi quizás por eso perspectiva. habló de coordinar con los tres ejes del poder, el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, porque de eso se trata, ¿no? De Ya, eso ha implementar y sido, aterrizar en esos tres ejes, así es. No, y es un porque guiño, es un pedido muy elegante también también de muy decirle, elegante para decir la regionalización ha fracasado, así que coordinamos entre nosotros porque las cosas claro, no van caminando, no, y no quiero para decirles repeticiones. a los señores presidentes Bueno, regionales, Fernando, decirles, un placer siempre tenerte aquí en esta red oye, a ti, y por Farid. este canal tienes todos los canales abiertos. Todos los demás Bueno, canales. muchas gracias Jesús por la Un oportunidad abrazo. y estoy a tu plena Estamos en disposición. contacto.